Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Oscar y el día de hoy tenemos como invitado en el podcast a Ricardo Esquiwis. ¿Qué les puedo decir de Ricardo? Bueno, en muchos de los podcasts anteriores han hablado de él. Para ponerlos un poco más en contexto, Ricardo, él ahorita es estudiante de Harvard, es mexicano, ha sido medallista de bronce en la Olimpiada Mundial de Física, es Mooner, habla 6 idiomas y también ha llevado el programa del Bachillerato Internacional, ¿no? Además de eso, ha participado en competencias de robótica, en competencias de matemáticas, de astronomía y astrofísica, y muchas cosas más. Si siguiera hablando de su currículum, pues nunca terminaría. Y bueno, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás, Oscar? Todo muy bien por acá, como tú. Bien, yo también bien. Qué bueno. Oye, de verdad que han hablado bastante de ti. Si te pusiera, sé que no tienes tiempo, pero casi como que uno de cada dos podcasts han hablado de ti. Hay mucha gente que te admira y creo que de verdad, o sea, yo también personalmente te admiro bastante. Y las personas probablemente que escuchen este podcast también lo hacen, ¿no? No, pues Entonces, muchas gracias, Oscar. Es un no, gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. gracias a ti por estar aquí, porque de verdad eres muy inspirador. Y hablando de eso, no sé cómo podrías describir quién es Ricardo Esquiwis, ¿cómo te describirías? Más allá de los logros, más allá de todo eso. Pues mira, creo que más que todo soy una persona a quien le gusta pues explorar distintas preguntas, no hacerse preguntas sobre el mundo y desde que yo era chico, pues, me acuerdo que mis papás me cuentan que, por ejemplo, yo era alguien que desde niño yo estaba preguntando, ¿no? Y me interesaban ciertas cosas. Empecé con una cierta obsesión por las puertas, por ejemplo, ¿no? Y por abrir las puertas y ver cómo funcionaban las puertas. Luego me dio una obsesión por los elevadores. Entonces, en general, siempre he tenido esta inquietud, ¿no? De saber cómo funciona el mundo y hacerse preguntas sobre el mundo que es tan complicado. Y creo que siempre eso, ¿no? Porque uno siempre está en búsqueda de, bueno, explicaciones para todo, pero pues bueno, no tenemos 9 vidas, ¿no? Para hacerlo, entonces creo que algo que me define es el siempre estarme haciendo preguntas y tratar de responderlas. Sí, básicamente es eso. Eres una persona curiosa y se nota. Soy una persona curiosa, sí, soy una persona curiosa y en general me han dicho que me apasiono mucho, ¿no? Luego por las cosas y me tomo las cosas muy en serio. Pero sí, es que cuando algo te interesa es impresionante, ¿no? No, me interesa. Debe ser así, ¿no? Así deberíamos ser, como meternos de lleno a algo que nos gusta. Ricardo, no sé si nos puedes contar un poquito, porque hay mucha gente que le interesa estudiar en tu universidad, es como que algo tan mítico por las películas, bueno, no sé. Claro, claro. Un poco sobre el proceso de postulación, dices, Sí, bueno, cómo funciona todo esto. Sí, pues fíjate que, mira, la admisión a Harvard en particular para nivel licenciatura, y esto tengo que hacer la distinción que es pues, bastante distinto a cómo se maneja para posgrados, para ciertos títulos en la escuela de medicina, etcétera. Pero para la licenciatura, ¿no? Lo que conocemos en México como la licenciatura, algunas personas le llaman estudios de grado, de pregrado. Realmente lo que se necesita es es un tipo de admisiones que se le llaman holísticas. Y la admisión a Harvard es relativamente similar a la admisión a cualquier otra universidad de Estados Unidos que les llaman de liberal arts, de artes liberales. Entonces, con la admisión holística, básicamente tiene una lista de ciertos y no lo que les importa no es únicamente cuánto sacaste en aquella tarea de física o cuánto sacaste, qué dice en tu boleta, ¿no? De calificaciones para aquella materia de, no sé, física o algo así, ¿no? Lo que les importa es no únicamente eso, no voy a negar que las calificaciones son importantes, pero es toda una plétora de factores. Entonces, por ejemplo, ¿qué extracurriculares has estado llevando? Si se nota a través de tus ensayos, a través de las cartas de recomendación de tus profesores, que te apasionan las cosas. Aquí en Harvard, por ejemplo, he notado que un común denominador es que les gustan las personas que pues son muy líderes y que toman iniciativa y que no esperan a que otra persona haga algo, sino que ellos mismos o ellas mismas lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, creo que es algo a considerar, pero sí, ya más formalmente, pues, ustedes pueden ver los requisitos en la página de la universidad, se manda una cosa que se llama una aplicación común y ahí se va yendo todo, ¿no? Y ahí en listas desde qué has hecho durante la preparatoria, llenas alguna información de trasfondo, de los estudios de tus padres, escuela a donde vas, etcétera. Así como subir ciertos requerimientos, cartas, subes, no sé, por ejemplo, tus notas de la escuela, etcétera, ¿no?
Genial. Entonces, no difiere mucho, vaya, de cualquier otra universidad, pero siempre, digo, no soy ningún experto en esto, entonces, como siempre, lo mejor es ir a la página web y hay un correo electrónico a donde ustedes pueden mandar preguntas, mandar toda clase de preguntas, desde cuándo es la fecha límite para mandar mis solicitudes, hasta qué pasa si me cambié de escuela. Todo ese tipo de preguntas los pueden mandar a un correo y puedo atestar que son bastante rápidos en responder. Genial, Ricardo. Muchas gracias. Más bien, hay mucha gente que siempre tiene como que dudas en cuanto a la parte financiera, ¿no? O sea, dicen, oye, yo tengo bastantes logros, creo que tengo posibilidades, no sé, me he esforzado bastante toda mi vida, pero no tengo dinero. Claro, claro. Y déjame decirte que una de las cosas de las que más se enorgullece esta universidad es, ellos prometen a todo estudiante que sea aceptado, le pagan, sea internacional o no, le pagan todo lo que necesite para venir. Entonces, si eres aceptado a esta universidad, el dinero no debería ser un impedimento. La cantidad de apoyo financiero, que aquí es así como le llaman, no, aquí no dan becas por mérito, sino que tienen un capítulo que se denomina apoyo financiero y es toda una oficina cuyo propósito ellos están dedicados a proveer lo necesario para que todo estudiante y toda estudiante pueda venir aquí. Entonces, te hacen un estudio socioeconómico, tienes que mandar algunos otros factores, pero todo el apoyo que te dan depende enteramente, especialmente cuánto gana tu familia y las condiciones más particulares de tu familia, ¿no? Pero fuera de eso, no debería ser un impedimento, por eso que la política de la universidad es bastante generosa y una muy buena proporción de los estudiantes, incluido yo, tiene todas sus necesidades pagadas aquí. Vaya, te pueden dar desde dependiendo de cuánto gana tu familia, pero te pueden dar desde un 20%, vamos a decir, hasta que paguen absolutamente todo, incluido los viajes a Boston y de regreso. Entonces, Sí, he escuchado eso, ¿no? Que yo les incluso, diría, si hay un estudiante, sí, digo, exacto, exacto, sí, digo, si hay un estudiante que está considerando y dice, híjole, Harvard, las, no es, en las películas lo hacen como el equivalente, ¿no? Un poco esto de, pues, siempre clases sociales muy altas y, ¿no? Es carísimo y acaban endeudados, etcétera. Sí debo decir que así era hace unos 60 años, pero últimamente la universidad ha hecho unos esfuerzos tremendos para que toda persona en el mundo pueda acceder a esta universidad y están haciendo grandes progresos y es una de las universidades más generosas. genial. Entonces, chicos, bueno, si están pensando en postular a Harvard o tienen como sueño postular a esa universidad, el dinero no es un problema. Ustedes esfuérzanse. Creo que eso sería lo importante, ¿no, Ricardo? Sí, 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 sin duda es lo importante y que no sea ningún aspecto del proceso de aplicación un impedimento para que ustedes postulen. Siempre va a haber, por ejemplo, siempre va a haber ciertas cuotas que son caras en general que se tengan que pagar, como para, por ejemplo, mandar la solicitud, una cuota cara como de $60 o $70. Si ustedes no pueden conseguir ese dinero, siempre Harvard, por ejemplo, tiene un programa que le llaman waivers, WAIVERS, por así es la palabra en inglés. A ello ustedes pueden solicitar, si se los aprueban, que es lo más probable, les quitan ese requerimiento. Entonces, Harvard en serio hace todo lo posible y esto aplica para muchas otras universidades, pero hacen lo posible para que ustedes puedan solicitar sin que haya ningún impedimento económico. Genial. Ricardo, la otra vez hicimos preguntas o sea, dejamos una cajita por Instagram para que te hicieran preguntas y preguntaron de cómo así te Allá, organizas para hacer todo lo que haces, ¿no? O sea, porque haces un montón de cosas. Entonces yo diría, pucha, en 3 días haría lo que hace Ricardo, más. pues mira, yo creo que no soy la persona más adecuada para hablar de eso, porque sí tengo algo de problemas de organización. Pero mira, te puedo decir que en los últimos meses he estado intentando trabajar con esta herramienta que se llama Google Calendar. De hecho, creo que incluso esta reunión de aquí donde estoy grabando este podcast, creé un evento nuevo para mi calendario de Google, específico para este evento, ¿no? Entonces, sí, esa es una forma que me ha permitido no tener un poco de control sobre mi tiempo. Google Calendar se lo recomiendo infinitamente y también tiene una opción Google Calendar que es muy inteligente y usa inteligencia artificial para aprender un poco, pues bueno, cuánto te tardas en las demás actividades y si dejas algo de tiempo colchón, como yo le llamo, ¿no? Entre actividad y actividad. Y Google Calendar tiene esta opción en donde tú le dices, se llaman creo que metas, y entonces vamos a decir que tú estás tomando
pues tus clases y están pesadas y luego tú planificas tu tiempo para cada tarea, ¿no? Entonces al principio de la semana tú dices, este tiempo lo voy a dedicar a aquello, este tiempo a aquello, y te van a sobrar pequeños espacios de tiempo. Entonces, hay una cosa que se llama metas, en donde tú le picas y le dices, ¿sabes qué? Además de todo esto, tengo una meta. Y esa meta puede ser desde, por ejemplo, hacer ejercicio, unas 2 horas, 3 horas, 5 horas a la semana. Esa meta puede ser, pues algo así como meditar, como, no sé, hablar con mis abuelos que viven en otra ciudad, ¿no? Y los quiero ver y escuchar, y tengo la meta de al menos 30 minutos por semana de verlos. Entonces, todo eso lo pueden configurar ahí, y Google Calendar automáticamente va a encontrar un tiempo que se adapte a ti en el que puedas hacer esas actividades, ¿no? Y de hecho va registrando que también te adaptas a esos tiempos. Entonces, Google Calendar 100% recomendado, pero digo, finalizo esta pregunta diciendo que todo es un trabajo en proceso, ¿no? Y sin duda luego sí me toca pues ni modo, ¿no? Tienes que dormirte a las 4 de la mañana y etcétera, ¿no? Es un proceso. Sí, Se va. es un proceso, y poco a poco vas descubriendo ciertas técnicas que funcionan, ¿no? Yo, por ejemplo, antes era mucho más desorganizado, y luego descubrí unas notitas que llevan ya varias décadas existiendo, que se llaman post-its, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Entonces de vez en cuando anoto algo ahí, lo pego, y en serio que así no se te olvida. Entonces es un poco un proceso de explorar qué le funciona a uno. Y digo, y en general, vaya, la manera de organizarse, también yo no sé si yo esperaría que habría algo de variabilidad, ¿no? En las personas. Algunas personas seremos más organizadas naturalmente que otras. Yo soy de los menos, pero, pero bueno, Ricardo, creo que ya divergí un poco en la pregunta. eso de que me digas que eres de los menos va a sorprender bastante, porque con todas las cosas que has hecho. No, sí, sin duda soy de los menos organizados, a la hora de planificar la semana, por ejemplo. Luego se me da mucho el tiempo en procrastinación y etcétera. Aunque al parecer creo que es un problema más común de lo que creo. Tampoco es así de gran preocupación. Oye, Ricardo, también, o sea, en línea con lo que estamos hablando de todas las cosas en las que has participado, hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo encuentras todas estas oportunidades, ¿no? O todas estas competencias. ¿Qué nos podrías decir? Claro, ¿Cómo claro, así encontraste, por ejemplo, MUN, ¿no? O cómo llegaste a las Olimpiadas? claro. Digo, sin duda, esta es una pregunta que, pues, evidentemente depende mucho de las condiciones, lamentablemente, en donde uno se encuentre, ¿no? Digo, es muy fácil si uno nace en algún lugar con cierta posición dentro de la sociedad, ¿no? De encontrar muchas más oportunidades, porque así están las sociedades estructuradas, y pues bueno, hay que tratar de combatir, de cerrar esa brecha, ¿no? Entonces, esa respuesta lamentablemente va a tener que depender un poco de cuál es su situación. Yo diría, sin embargo, que aplica bastante en general, y sobre todo hacia aquellas personas en donde no se pueden encontrar tantas actividades, es buscan en Internet. Internet para mí ha sido, ¿no? Eh, una gran manera de, pues, poder encontrar muchas cosas, muchas actividades nuevas, y si no, incluso crearlas, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo pues digo, en la zona originalmente, en mi escuela anterior, había muchas escuelas de la zona, etcétera, que tenían implementados todos eh, estas simulaciones, ¿no? De las Naciones Unidas, los modelos de las Naciones Unidas, etcétera. Y mi escuela no tenía eso, ¿no? Entonces, cuando yo lo descubrí, yo, por ejemplo, fue un poco por casualidad. Me habló un vecino, me habló de estos encuentros, y me dijo, bueno, así funcionan y te puedo invitar a uno, y etcétera. Entonces yo dije, pues estaría muy padre, ¿no? En mi escuela también tuviera uno. Entonces fue así por azares del destino que lo conocí, y ya unos cuantos meses después ya estaba armando un club en mi escuela. Entonces, es muy importante tomar iniciativa y decir, ¿sabes qué? Pues si no existe, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y listo, ¿no? Y tratar de un poco cerrar esas brechas en absolutamente todos los ámbitos. Eh, Sí, Mucho es también buscar en internet, ¿no? Yo, por ejemplo, en las Olimpiadas me acuerdo que, pues, yo tomé una clase de la clase secundaria, ¿no? De física, y me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, oye, esto me gusta, vaya, se pueden usar matemáticas para describir el mundo, y etcétera, ¿no? Entonces empecé a jugar maestro de física, y en un punto dije, tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber alguna competencia, algún,
algún torneo, algo así. Entonces fui a Google y empecé a buscar, ¿no? Encontré esto de que existen unas olimpiadas de ciencia y que hay para computación informática y que hay para matemáticas y para biología y para, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo participo? Y entonces empiezas a buscar contactos, mandas correos. No tengan miedo en mandar muchos correos. Yo luego mando correos y me responde el 10%, pero vaya, vale la pena, ¿no? Esos son los que importan. Entonces sí, es ese, digo, creo que es algo obvio, ¿no? Es algo cliché de toma iniciativa y toma esto, pero en serio funciona. No, que ustedes vayan y busquen las oportunidades por sí mismos en caso de que no las tengan. Y después creo una parte importante también es, bueno, ¿cómo le hacemos para que todo el mundo pueda tener acceso a oportunidades similares? Entonces, una vez que ya uno pasó esa etapa de andarlas buscando, siempre es bueno pensar en cómo se las facilito esto a los demás. Sí, por ejemplo, ahora que me acuerdo, Roy, que también es compañero tuyo en Harvard, fundó el torneo, un torneo de física, ¿no? Un torneo mexicano de física. Y, por ejemplo, Jorge Sí, fundó la CBQ, ¿no? Que es la competencia o concurso virtual de química. Les invito a que revisen, de química, ¿no? Sí. sí, les invito a que revisen estas competencias, porque son virtuales, creo, por ahora, y sería genial que algunos puedan participar, ¿no? Igual hay muchas oportunidades de ese estilo, ¿no? Y cada vez, gracias a la pandemia, creo, sí, gracias a la pandemia, hay muchas más oportunidades virtuales, ¿cierto? O sea, Sí, que hay de sí, Perú, es de correcto. Latinoamérica, sí. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que, digo, todas estas herramientas de conferencia virtual, etcétera, pues han estado por ya varios años, ¿no? Más de una década, sin duda. Eh, Sin embargo, no es hasta ahorita que nos dimos un poco cuenta de verdaderamente lo conectados que estamos. Entonces, hoy en día ustedes pueden organizar, ¿no? El siguiente mes una conferencia con gente de absolutamente todo el mundo que se conecta y en unos clics escuchan información desde China y desde India, y desde Pakistán, y la virtualidad, sin duda, estoy de acuerdo contigo, Oscar, es algo que te permite acortar distancias y acortar tiempos también, ¿no? Entonces aprovechen eso, tómenlo a ventaja, porque eso también les va a permitir llegar a un público en el cual no se ha dado algún fenómeno, no existe no existe cierto evento, cierto encuentro, y que puedan llegar a ellos. Ricardo, otra pregunta que creo que ya te la han hecho hasta en el webinar de la vez pasada, que les invito a ver los chicos. ¿Cómo así aprendiste 6 idiomas? A la gente le explota la cabeza, a mí también. Sí, fíjate que esto tiene que ver un poco también con la otra pregunta que luego te hacen en los podcasts y las entrevistas de, bueno, ¿qué haces en tu tiempo libre y cómo te diviertes incluso? Para mí es un poco de diversión. Esto aprendí, yo me lo he tomado como mi hobby por ya muchos años, yo creo que ya 7, 8, 9 años, ¿no? Siempre andar complementando, si es que está tomando algunas clases en la escuela, pues andar complementando un poco en la tarde, materiales audiovisuales, etcétera. Déjenme decirles que, digamos, sobre todo en este último año y medio, me he dado cuenta que la mejor manera de aprender un idioma, por ejemplo, es una hipótesis que ya existe en lingüística desde hace varios años. Está basada en una hipótesis, más bien dicho. Se denomina la hipótesis de la entrada comprensible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los lingüistas y las lingüistas han estudiado durante ya décadas, por ejemplo, para aprender un idioma, ¿qué es más importante para poder hablarlo? Que practiques mucho el habla o que practiques más el escucha. Y los datos, la evidencia, tiende a sugerir que realmente es más importante la escucha. Entonces, yo desde sobre todo hace un año y medio me he dedicado sobre todo tratar de escuchar lo más posible y tiene que ser una entrada, ¿sí? De entrada de frases, de oraciones, no, de todo tipo de contenidos. Tiene que ser una entrada que sea comprensible. Eso quiere decir que en las etapas iniciales, por ejemplo, tienes que estar viendo cosas que primero que nada te interesen y eso aumenta la comprensibilidad, ¿no? Porque eh, si estás muy interesado en el tipo de contenidos que estás viendo, pues va a ser más probable que tú estés activamente tratando de entender qué está pasando, ¿no? Es algo que no entiendes el 100% de lo que dicen. Entonces, y segundo, es esencialmente entiendas como 70, 80% de lo que están diciendo. Entonces, al principio vas a empezar con shows para niños, por ejemplo, y luego ya te vas a mover hasta cosas más avanzadas, ¿no? Tal vez terminas viendo shows de filosofía o yo qué sé, pero, pero en general este método es algo que me ha servido ya sea o para
o para sustituir por completo alguna clase de idiomas o bien para complementarla al menos, ¿no? Y si se fijan, una gran parte de esto de estar involucrado con contenidos en ese idioma y etcétera, es, es realmente el poder palpar y apreciar culturas externas, ¿no? Yo es algo en serio en lo que me congratulo, no congratulo, sino me da mucha emoción, ¿no? El poder, pues bueno, si yo hablo el idioma de una persona, un poco como que no hablo con sus mentes, sino con sus corazones, ¿no? Entonces, puedes hablar con ellos de manera mucho más íntima sobre la comida que les gusta, ¿no? Los vestidos tradicionales de su país. Puedes hablar, puedes entender un poco mejor ciertas frases que están dentro de, ya están bastante establecidas en los idiomas que tienen conexiones directas hacia la historia de algún país o sea, más generalmente hacia la cultura de algún país, ¿no? Y pues bueno, esa conexión es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Ver la cara de felicidad de una persona cuando sabe que entiendes un poco mejor su cultura, porque pues te pasaste mucho tiempo viendo contenidos en ese idioma, pues es algo que a mí es muy gratificante, pues es la palabra que estaba buscando. Wow, esa frase me gustó Pues, bastante. ¿Cómo dijiste? O sea, cuando aprendes un idioma no hablas con la persona, sino con su corazón, ¿cierto? sí, ese es un dicho, de hecho, que dice que no hablas con su mente, sino con su corazón, ¿no? Qué bonito. Cuando hablas en su idioma nativo. En general, y esto no aplica solo para mi hobby, que en este caso es el aprender idiomas, que es algo que me ha cautivado, les digo, desde hace ya varios años, sino que aplica para cualquier tipo de actividad extracurricular. Si ustedes están interesados en algo, lo van a seguir haciendo y eventualmente van a lograr avances y logros importantes en eso, porque es algo que les llama la atención y no los están forzando a hacerlo, ¿no? Es algo que dicen, bueno, mira, hoy me sobraron 2 horas de tiempo libre, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no me voy? Y en lugar de ponerme a leer las noticias ahorita ¿no? En mi app del celular, mejor no sé, abro Yandex Noticias y me pongo a verlas en ruso, ¿no? Y entonces entiendo un poco mejor cómo es que aquellos periodistas están percibiendo el mundo y cómo es que se ve todo desde allá, ¿no? Porque esos artículos muchas veces no están traducidos. Entonces, eh, es ese interés hacia la cultura y hacia comprender cómo lo ven allá. Genial. Oye, Ricardo, en línea con esto, hay una pregunta que también me hicieron por Instagram, que es, ¿en qué idioma piensas? Ah, fíjate que es una cuestión en lingüística que se estudia, ¿no? Es un poco de, bueno, ¿qué proceso viene primero? El proceso de pensamiento, la mente en sí, es un proceso más abstracto, y después que la mente produce el idioma, o bien es el idioma el que produce el pensamiento. Se ha investigado por mucho y sigue habiendo algo de controversia y debate dentro de la lingüística. Como podrán ver, también me gusta leer un poco de lingüística. Pero fíjate que en general lo que se ha determinado es que es mucho más el primero de los procesos. Es decir, los lingüistas han determinado que nosotros pensamos un poco independiente del idioma y luego el idioma es el medio por el cual se expresa, ¿no? Entonces, la respuesta sería en ningún idioma, basado en eso, ¿no? Sí, porque, o sea, o sea, a veces, no sé, cuando estás aprendiendo un poco inglés, digamos, cuando sabes español y estás aprendiendo inglés, primero lo piensas en español, después lo tratas de pasar a inglés, y entonces creo que... Ah, claro, pero digamos ahí es un poco más cuando uno está tratando de hacer una traducción, ¿no? Por ejemplo, directa que dices, ay, ¿cómo se dice? Chocolate caliente, ¿no? Y entonces vas así palabra por palabra y dices, eh, pero si te fijas ahí ya habías pensado en la idea del chocolate caliente, ¿no? Claro, es como que Eh, la idea sin palabras, algo así, y de ahí... exacto, sí, es el concepto un tanto más abstracto, ¿no? A lo que se refiere, y luego tú lo expresas a través de la manera en la que estás más naturalmente habituado, que es en tu lengua materna, ¿no? Pero sí, o sea, normalmente la inmensa mayoría de los lingüistas está de acuerdo con eso, que el idioma es un poco el paso después del pensamiento. Oye, Ricardo, ¿y qué tips le darías para tus alumnos de Olimpiadas? No necesariamente qué tips, sino qué les dirías, qué mensaje les darías? Lo que les diría es, pues, continúen. Si esto es algo que les llama la atención, continúen, porque se van a topar con saben que lo más importante que les diría es, van a conocer mucha gente,
que tenga intereses afines, de hecho. Entonces, las Olimpiadas, pues sí, es una competencia y van a ganar medallas tal vez, y un diploma por aquí, por allá, y etcétera. Pero ya verán que lo más gratificante a veces es, pues, el conocer a muchas personas que van por el mismo proceso, y interactuar con ellos y resolver problemas con ellos, ¿no? Entonces, júntense con las personas con las que están compitiendo y verdaderamente conózcanlas, porque al día de hoy, de mis grandes amigos, muchos de ellos salieron de este proceso, ¿no? Los conocí resolviendo como un sistema ¿no? Un sistema mecánico, y hoy en día somos grandes amigos y nos vamos a comer. Entonces, eso sería mi principal, digo, aparte, ¿no? Que les dicen todo el mundo, que persevera y que hace esto y no te rindas, etcétera. Pero bueno, creo que eso ya todo el mundo lo ha escuchado. Mi recomendación sería: acérquense a aquellas personas que también están en ese proceso y van a ver que no se arrepentirán. Genial. Bueno, Ricardo, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por estar en este capítulo. No, a ti, Oscar, muchísimas gracias por la invitación y con un gran gusto poder platicar contigo y con la audiencia. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido algo el día de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias, cuídense, bye bye. Adiós.